En esta clase comenzaremos con el tratamiento del sistema circulatorio. En la primera parte hablaremos específicamente del aparato cardiovascular y en clases posteriores trataremos el tema del tejido sanguíneo y el sistema linfático. El sistema circulatorio está organizado básicamente en el sistema vascular sanguíneo, por el cual circula la sangre. Acá hablaremos del aparato cardiovascular, conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. Y por otro lado, el sistema vascular linfático, en el cual circula la linfa, de la cual hablaremos en una clase posterior. Hemos aprendido que el sistema cardiovascular está integrado por el corazón y los vasos sanguíneos y que básicamente es un sistema cerrado y doble, ya que existe una doble circulación. Por un lado está la circulación sistémica, que envía sangre desde el corazón y a través de la aorta hacia el resto del cuerpo para llevar los nutrientes, especialmente el oxígeno transportado por la hemoglobina de los glóbulos rojos, y se encargará posteriormente de traer los desechos, el dióxido de carbono y el resto de sustancias de desecho, para volver hacia el corazón por las venas cavas. Y por otro lado existe la circulación menor, que es la circulación que va hacia el pulmón, en el cual se produce la nueva oxigenación de la sangre. El órgano central entonces del aparato cardiovascular será el corazón, y desde aquí saldrán los grandes vasos sanguíneos. Básicamente todo el sistema de vasos sanguíneos tiene una estructura común, y un vaso sanguíneo en general está formado por una túnica íntima, una túnica media y una túnica externa. Siempre va a ser hueco en el centro y es por donde va a circular la sangre. Vamos a ver con detalle entonces la túnica íntima, la túnica media y la adventicia en los diferentes tipos de vasos. En este esquema observamos los detalles de las tres capas que mencionamos. La túnica íntima, que es la más interna, la túnica media y la túnica externa o adventicia. Este es el esquema general de cualquier vaso sanguíneo. La túnica íntima, a su vez, está formado por la primera capa, que es la que está en contacto con la sangre, que es el endotelio, que siempre es un epitelio de tipo simple plano. El endotelio apoya sobre una membrana basal, y debajo del endotelio de la túnica íntima y la membrana basal se encuentra una pequeña capa de tejido conectivo laxo, que es el tejido conectivo subendotelial. Posteriormente se inicia la túnica media. La túnica media es una capa más gruesa y puede variar de acuerdo, en general está formada por tejido fibromuscular y variará su composición de acuerdo al calibre del vaso, que explicaremos más adelante. Y por último, la túnica adventicia o externa, que está conformada por tejido conectivo laxo, que en los grandes vasos sanguíneos puede estar a su vez inervada o tener su propia irrigación. En primer lugar, comenzaremos hablando de las arterias. Las arterias en general son las encargadas de transportar la sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos, y se las clasifica de acuerdo a su calibre y a las características de su pared. Las arterias de gran calibre en general se denominan también arterias elásticas, porque predominan las fibras elásticas en su pared, como veremos enseguida. Y dentro de las arterias de gran calibre encontramos a la aorta y a las ramas principales de la aorta, como la carótida, la arteria subclavia y demás. Y las arterias de mediano calibre
también se denominan arterias musculares, ya que va a predominar el tejido muscular en su capa media. En general, estas arterias son arterias de distribución. Y por último tenemos la microvasculatura, los pequeños vasos sanguíneos, dentro de los cuales encontraremos las arteriolas y metarteriolas. Y aquí se iniciará posteriormente, cuando la sangre atraviesa las metaarteriolas, pasará a los capilares, de los cuales veremos los detalles específicos. Las arterias de gran calibre son las arterias elásticas, o también denominadas de conducción, ya que conducen la sangre oxigenada desde el corazón hacia los diferentes tejidos. Y se denominan elásticas ya que su capa media predomina el tejido elástico, tejido conectivo elástico. Un ejemplo es la aorta. Acá vemos un corte de aorta donde vemos la túnica íntima formada por el endotelio y el tejido conectivo subendotelial, el endotelio siempre apoyando sobre una membrana basal y debajo el tejido conectivo subendotelial. Y vemos el gran grosor de la túnica media formada por aproximadamente unas 50 capas de fibras elásticas. Las capas de fibras elásticas son capas perforadas o fenestradas, y en general la primer capa de fibras elásticas que separa la túnica íntima de la media se denomina membrana elástica interna. Acá la vemos en el esquema. La membrana elástica interna es la primera capa de fibras elásticas que separa el endotelio de la túnica media. La última capa se llama lámina o membrana elástica externa. Esta lámina, aunque acá no la vemos con detalle, en los vasos de mediano calibre sobre todo, vamos a ver que se puede observar bien, se nota bien por su birrefringencia. Y la capa más externa es la capa adventicia, que en las grandes arterias, las arterias grandes en general miden entre 1 y 3 centímetros de diámetro, y la capa externa o adventicia se caracteriza porque posee vasos sanguíneos propios y nervios también propios. Estos vasos sanguíneos, que son los encargados de irrigar la pared vascular, forman lo que se denomina la vasa vasorum. Son los vasos propios de la pared vascular de una arteria de gran calibre. Estas arterias, como la aorta, donde predominan las fibras elásticas en su pared, es importante ya que son las arterias que se distienden por la acción de las fibras elásticas durante la diástole y se vuelven a contraer para mantener la presión sanguínea adecuada para que la sangre llegue a los tejidos periféricos. Las arterias de mediano calibre miden en general menos de 1 centímetro de diámetro y son ejemplos de arterias de mediano calibre. Se las denomina arterias distribuidoras porque son las que van a distribuir la sangre en diferentes órganos específicos o tejidos específicos. Por ejemplo, la arteria radial o la arteria maxilar interna o la arteria facial. Las arterias de mediano calibre también se denominan arterias musculares porque predomina la capa media muscular. Acá vemos que las capas son siempre las mismas, es decir, la túnica íntima formada por el endotelio apoyando sobre una membrana basal con el tejido conectivo subendotelial, la capa media donde predominan las fibras musculares lisas y el límite entre el tejido, la capa íntima y la media formado por la membrana elástica interna, que en los vasos de mediano calibre se ve con mucha refringencia en los preparados y se distingue muy bien. Se distingue mucho más que la capa limitante elástica externa, que es la que separa la túnica media de la adventicia. Siempre la capa media va a ser la más desarrollada y con predominio, dijimos, de fibras musculares lisas.
Acá vemos una arteria de mediano calibre, en este caso es una arteria correspondiente a la arteria lingual, y vemos el predominio de la túnica media, como dijimos, formadas por fibras musculares lisas. También se distingue bien el endotelio y la túnica adventicia con gran cantidad de tejido colágeno, de fibras de colágeno, es decir, tejido conectivo laxo, con gran cantidad de fibroblastos y fibras colágenas. Con más detalle, hacemos un detalle, en este caso no corresponde a este vaso sanguíneo, sino es un detalle de otro vaso medio, donde vemos bien la túnica íntima, y acá observamos la limitante o membrana elástica interna que da inicio a la túnica media. La membrana elástica externa en general no se nota con tanto detalle. Y después vemos la capa adventicia. Con las arteriolas, que son los vasos más pequeños de la red arterial, hablamos ya del inicio de la microcirculación. Después de las arteriolas, la sangre continuará por los capilares, que a través de los capilares comienza la microcirculación a hacer contacto con los vasos venosos, y ahí se inicia el retorno de la sangre carbooxigenada. Las arteriolas todavía conservan la distribución de las capas de los vasos sanguíneos, y hay un pequeño vaso sanguíneo que se denomina metaarteriola, que son los vasos más chiquititos, que forman lo que se llaman esfínteres precapilares, porque se pueden cerrar y reducir el flujo sanguíneo en los capilares, llevando todo el flujo sanguíneo hacia un solo vaso, como vemos acá. Este vaso directamente lleva la circulación sanguínea hacia el sector venoso y evita el pasaje por toda la red capilar. Esa es la función de la metaarteriola. Ahora vamos a ver un corte histológico y vemos una arteriola, es decir, la de más pequeño calibre, y al lado, esta es la arteriola y esta es una vénula, para que puedan comparar. La arteriola todavía conserva la estructura en capas, con la túnica íntima, la túnica media, que es la capa más desarrollada, con fibras musculares lisas, y una pequeña capa adventicia. Fíjense que todavía conserva la luz circular, y el grosor de la capa es lo que ayuda a distinguirla de una vénula que presenta una gran luz, que no es circular, y presenta una capa mucho más fina, mucho más delgada. Las arteriolas son muy importantes porque dijimos que acá se inicia la microcirculación, miden en general menos de 200 micras de diámetro, y son los vasos que regulan la presión arterial, son los vasos que controlan lo que se llama la resistencia periférica. Los capilares son los vasos más pequeños de la microcirculación, forman una red interpuesta entre la circulación arterial por un lado y la venosa por otro. Esa red está formada por los pequeños vasos, cuyo promedio es entre 8 a 10 micras, y por su tamaño va a permitir que los glóbulos rojos circulen lentamente, permitiendo el intercambio gaseoso entre oxígeno transportado por la hemoglobina y el dióxido de carbono proveniente de los tejidos. Los capilares tienen básicamente dos capas, el endotelio y la membrana basal. De acuerdo a las características de esas dos capas, se dividen los capilares en continuos, fenestrados o sinusoides. El capilar continuo se caracteriza porque tiene la capa endotelial, que está formada por una o dos células endoteliales, continua, entonces una capa continua. Y la membrana basal, que se encuentra por debajo, también es continua. El capilar fenestrado, en cambio, tiene un endotelio con poros. Como vemos en este dibujito,
se observan los poros en el endotelio, poros o fenestraciones, mientras que la membrana basal es continua. Y el capilar sinusoide, que es el más grande de los tres, se caracteriza porque el endotelio es discontinuo, tiene grandes aberturas, y la membrana basal también es discontinua con grandes aberturas. El capilar continuo es el más común, es el más abundante de los capilares, se los encuentra en todos los tejidos, pero hay dos que no deben olvidarse, que es en el sistema nervioso y en los pulmones, donde intervienen el intercambio gaseoso. Va a estar formado por las células endoteliales, una o dos células endoteliales. Aquí vemos una o dos células endoteliales. Y por la membrana basal, sobre el que apoyan las células endoteliales. Tiene el tamaño suficiente para que en su interior quepa un glóbulo rojo, es decir, entre 8 y 10 micras. Y una característica importante de estos capilares es que la célula endotelial única, o si hay más de una, están unidas entre sí por uniones estrechas. Entonces hay medio de unión entre una célula y otra que mantiene una firme adherencia de la célula endotelial. La membrana basal también es continua y estos capilares permiten, estas células endoteliales permiten la difusión de sustancias como el oxígeno que transporta la hemoglobina hacia los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia el glóbulo rojo. Esto se hace por medio de la difusión simple, aunque también permite el pasaje de sustancias por transitosis, que es el pasaje de moléculas a través de la célula endotelial, que se inicia con el mecanismo de pinocitosis y el pasaje de pequeñas moléculas envueltas por esa membrana a través de la célula endotelial hacia los tejidos y viceversa. Eso es la transitosis. Entonces, por difusión simple y transitosis pueden pasar pequeñas moléculas a través del endotelio, o los gases como el oxígeno o el dióxido de carbono, que lo hacen por difusión simple. Por fuera de la célula endotelial del capilar y por fuera de la membrana basal del capilar se encuentra una célula grande que vemos acá en este corte de microscopía electrónica, que es el pericito. Esta célula es una célula con actividad muscular, por lo que en su citoplasma vamos a encontrar filamentos de actina y miosina, y son las encargadas de regular el calibre de los capilares. ¿Cuál es la función del endotelio vascular? El endotelio no solamente es una membrana que tapiza el interior de los vasos sanguíneos, sino que cumple numerosas funciones, tanto en las arterias, como en las venas, como en los capilares. Vamos a ver que puede regular el flujo sanguíneo a través del mecanismo de vasodilatación y vasoconstricción. También cumple el proceso de transporte activo. Ya dijimos que pueden, por ejemplo, los capilares realizarse la difusión pasiva o la transitosis. O la misma célula endotelial actúa secretando sustancias, puede secretar hormonas. Entre ellas puede secretar sustancias como la endotelina, el óxido nítrico o las prostaciclinas. Son reguladoras de la inflamación, ya que permiten la migración de células cuando se produce un proceso inflamatorio en el tejido conectivo. Por el mecanismo de diapédesis, las células como los polimorfos nucleares se adhieren a la pared y atraviesan la pared de los vasos sanguíneos para dirigirse hacia el foco inflamatorio. O intervienen en el mecanismo de control de la coagulación sanguínea, manteniendo un equilibrio entre lo que es la coagulación y la anticoagulación, ya que por un lado se secretan factores como el factor activador de plaqueta o la tromboplastina, que van a estimular la formación del coágulo, pero también se secretan sustancias que evitan la formación de coágulos en los vasos sanguíneos, manteniendo la permeabilidad de los vasos.
El capilar fenestrado tiene como característica principal la presencia de poros o fenestras en el endotelio. Como vemos acá en este esquema, vemos la célula del endotelio con la presencia de poros, pero la membrana basal es una membrana basal continua. Cada uno de los poros, acá lo vemos a mayor aumento el dibujo de un poro, está cerrado por un diafragma. Entonces los poros están normalmente cerrados por la presencia de un pequeño diafragma y se abren en las situaciones en que se necesita que se produzca el intercambio de sustancias entre la región intravascular y los tejidos periféricos. El capilar fenestrado se lo observa en tejidos, en órganos específicos como el riñón, en los glomérulos renales, es un ejemplo típico de capilares fenestrados, que no deben olvidarse. Aunque también vamos a ir viendo ejemplos de capilares fenestrados en otros tejidos. En el caso del capilar fenestrado, vemos la presencia acá de los poros de las fenestras en el endotelio, la membrana basal continua, y ya vemos que al tener estos poros más grandes pueden pasar diferentes tipos de sustancias, no solamente moléculas de oxígeno o dióxido de carbono, sino que ahora pueden pasar iones como sodio, potasio y pequeñas moléculas de diferentes sustancias como glucosa, o proteínas pequeñas como la albúmina o las globulinas. Por eso este tipo de capilar es muy importante, ya que la verdadera barrera de filtración va a ser la membrana. Y como dijimos, es muy importante en el glomérulo renal. El último tipo de capilar es el capilar discontinuo o capilar sinusoide. Estos son capilares grandes, pueden medir hasta 50 micras de diámetro su luz, y la característica principal es la de tener un endotelio con grandes espacios, un endotelio discontinuo. Hay grandes espacios o abertura entre las células endoteliales, y la membrana basal también es discontinua, incluso hay zonas donde puede haber ausencia de membrana basal. Al tener estos grandes espacios entre las células endoteliales y la membrana basal, no solamente que pueden pasar gases y iones, sino que pueden pasar diferentes tipos de células como los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, que pueden salir fuera de los vasos sanguíneos. Este tipo de capilar sinusoide o discontinuo, lo vamos a observar en el hígado, en los sinusoides del hígado. También lo vamos a observar en el vaso y en la médula ósea. Las venas se caracterizan entonces por su pared delgada y la presencia de válvulas que mantienen un flujo unidireccional de la sangre venosa carboxigenada hacia el corazón y desde aquí hacia los pulmones para su oxigenación. La presencia de alteraciones en la pared o de alteración en el sistema de válvulas va a producir un retroceso de la sangre y una acumulación, sobre todo en las extremidades, con salida de líquido hacia el espacio intersticial, y eso produce los edemas por estancamiento o por éstasis venosa. En este dibujo podemos comparar la pared de una arteria y de una vena. Vemos que en la arteria siempre va a haber predominio de la túnica media. La pared de la vena tiene como característica primero que la pared siempre es más delgada, el espesor total de la pared es mucho más delgado que el de una arteria. En segundo lugar, las capas son las mismas, es decir, vamos a tener el endotelio, la túnica íntima formada por el endotelio, la membrana basal y el subendotelio, la túnica media y la túnica adventicia. Y notamos a simple vista que hay un gran predominio de la túnica adventicia. Entonces la pared más fina, las mismas capas,
y predominio de la túnica adventicia. En esta diapositiva ya vemos un corte histológico de la pared de una arteria y de una vena, y podemos ver en la arteria el gran desarrollo de la túnica media comparado con el espesor de la túnica media de una vena. Entonces acá vamos a tener la túnica íntima, muy delgada, formada por el endotelio y el subendotelio, la túnica media, que va a estar formada en una vena fundamentalmente por fibras de colágeno y células musculares lisas, y una gran túnica adventicia formada fundamentalmente por fibras de colágeno. La túnica adventicia es tejido conectivo con gran desarrollo de fibras de colágeno, también algunas células musculares lisas, y vamos a ver gran cantidad de vasos sanguíneos en la túnica adventicia que corresponden a la vasa vasorum, que está muy desarrollada en las venas. En este esquema, en esta diapositiva de un corte histológico que vimos anteriormente al estudiar las arteriolas, también vemos acá una vena de pequeño calibre, donde también observamos el endotelio como un epitelio plano simple bien delimitado que va a estar apoyado sobre la membrana basal, y el tejido conectivo subendotelial. Y acá la túnica media es muy escasa y se observa así una buena capa de adventicia. Y observamos que aparte de la pared más delgada que la de la arteria, una luz bien amplia llena de glóbulos rojos, que son los elementos que ayudan a diferenciar una vena de una arteria. El endotelio siempre se ve como una línea de epitelio plano simple. En cambio, en la arteria, por el mecanismo de contracción que ocurre después en el periodo post-mortem, los núcleos aparecen como más redondeados y más hacia la luz. Fíjense, comparen los núcleos de una arteria de una vena en el preparado histológico que les toque ver durante el trabajo práctico. El corazón es una bomba hueca muscular encargada de impulsar la sangre. Recibe la sangre carboxigenada a través del sistema de las venas cava superior y vena cava inferior, que desaguan en la aurícula derecha, y desde la aurícula pasan al ventrículo derecho atravesando la válvula tricuspidea. Desde el ventrículo derecho es impulsada hacia la arteria pulmonar y directamente a los pulmones, donde se produce la oxigenación, y vuelve por las venas pulmonares izquierda y derecha hacia la aurícula izquierda. Desde acá la sangre oxigenada atraviesa la válvula mitral para desembocar en el ventrículo izquierdo, y desde el ventrículo izquierdo pasa a la aorta para distribuirse por todo el cuerpo. En general, como dijimos, es un órgano muscular. Las dos circulaciones están separadas primero por el tabique interauricular y después por el tabique interventricular, y la pared de las aurículas y de los ventrículos predomina el músculo, pero en las aurículas es más escaso. En el ventrículo izquierdo está más desarrollado que en el derecho, siendo el ventrículo izquierdo el que tiene la pared muscular más desarrollada, porque es el que impulsa la sangre con la mayor presión. Desde el punto de vista histológico, el corazón presenta tres capas, igual que los vasos sanguíneos, que tenían la capa íntima, media y adventicia. En el corazón estas capas se continúan con el nombre de endocardio, miocardio y el epicardio. El endocardio está formado entonces por el endotelio, que en este caso es el epitelio, es continuidad del endotelio de los vasos sanguíneos. Este es el epitelio plano simple que forma el endocardio, que apoya sobre una membrana basal y sobre el tejido conectivo que se encuentra debajo del endocardio. La segunda capa es el miocardio, que es la capa principal, y está formado por el músculo estriado cardíaco, cuyos detalles vimos
al ver las células musculares. Y por último, el epicardio, que está formado por tejido conectivo y una capa de células mesoteliales, y el epicardio forma la hoja visceral del pericardio. El pericardio tiene dos hojas, una hoja visceral, que es el epicardio, y una hoja parietal, que es la que se encuentra separándose del epicardio por un espacio, que en realidad es un espacio virtual, que puede estar ocupado por un fluido, el fluido epicárdico, que evita el roce del corazón con el pericardio parietal. Acá observamos un corte de la pared cardíaca para ver el endocardio. El endocardio entonces va a estar formado por el endotelio, que dijimos que es epitelio plano simple, y la capa de tejido conectivo que se encuentra por debajo del endotelio. Todo esto forma el endocardio. El tejido conectivo que se encuentra por debajo del endotelio podemos a su vez dividirlo en dos partes específicas. La primera parte se llama capa subendotelial y es tejido conectivo denso, que esto deben tenerlo en cuenta porque normalmente debajo de cualquier epitelio encontramos tejido conectivo laxo. En este caso esta sería una excepción, ya que debajo del endotelio del endocardio encontramos tejido conectivo denso con fibras de colágeno. Acá vemos los núcleos de los fibroblastos y las fibras de colágeno. Y debajo de esa capa subendotelial encontramos una capa un poquito más gruesa, que es el subendocardio, que también son fibras de colágeno, que se caracteriza en esta capa, en el subendocardio, porque puede haber presencia de vasos sanguíneos y de células del sistema de conducción. Con esta línea de puntos separamos lo que es el endocardio del miocardio. Acá vemos las células musculares cardíacas del miocardio. En esta imagen observamos el endocardio, formado por el endotelio y el tejido conectivo que se encuentra debajo del endotelio, y más abajo observamos el miocardio. En el endocardio podemos ver la capa subendocárdica, donde vamos a observar esta célula grande que se denomina célula o fibra de Purkinje. Esta célula o fibra de Purkinje cardíaca se caracteriza porque forma parte del sistema de conducción del corazón. Básicamente son células musculares modificadas para conducir el impulso nervioso, que se caracteriza por tener el núcleo en el centro y el citoplasma, sobre todo el citoplasma que se encuentra alrededor del núcleo, pálido. Este citoplasma pálido alrededor del núcleo se debe a la acumulación de glucógeno. Entonces esta célula está encargada, la célula de Purkinje o fibra de Purkinje, de formar parte del sistema de conducción cardíaco, y es la que va a llevar el impulso hacia las células miocárdicas. El miocardio está formado entonces por las células musculares cardíacas, que son células musculares estriadas. Ya dijimos que tenían estriaciones, que en el citoplasma, que conforman las sarcómeras, que tenían ramificaciones y que tenían un núcleo en el centro. Generalmente son células uninucleadas, aunque ocasionalmente puede haber algunas células con dos núcleos, y que las ramificaciones permiten que se unan las células cardíacas entre sí a través de una estructura muy específica, que era el disco intercalar. Ese disco intercalar estaba formado por uniones tipo desmosomas y uniones comunicantes que permitían el pasaje de iones, sobre todo calcio, entre las células musculares cardíacas, y esto hacía que el músculo cardíaco se comportara como una unidad funcional, un sincicio. El epicardio es la última capa, o la capa más externa del corazón.
El epicardio está formado por tejido conectivo laxo, una capa importante de tejido conectivo laxo, y una capa de epitelio plano simple, que son células mesoteliales, es decir, de mesotelio. Esta estructura del epicardio es una parte de la serosa o del pericardio, dijimos, visceral, que junto con el pericardio parietal conforman la totalidad del pericardio o serosa que recubre el corazón. Acá observamos una válvula cardíaca. Las válvulas del corazón básicamente son plegamientos del endocardio, entonces están formados por el tejido endotelial del endocardio en las dos caras de la válvula, en la cara superior y en la cara inferior. Y en el centro, tejido conectivo. Las válvulas no tienen vasos sanguíneos y se fijan en su extremo por medio de cordones de tejido fibroso al músculo papilar que ancla la válvula al corazón, formando lo que se llama el complejo valvular. La válvula, las cuerdas tendinosas y el músculo papilar. El sistema de conducción del corazón está formado principalmente, dijimos, a partir de la inervación del sistema nervioso autónomo por el nervio vago, que llega esos estímulos al nódulo sinoauricular. El nódulo sinoauricular es el que va a manejar la frecuencia cardíaca y es donde se inicia el impulso cardíaco autónomo. Desde acá el impulso cardíaco va a avanzar hacia la unión entre la aurícula y ventrículo, donde se ubica el nódulo aurículo-ventricular o nódulo AB. Y desde acá, desde el nódulo aurículo-ventricular, el impulso nervioso avanza por el tabique interventricular, dividiéndose en las ramificaciones o haces de His derecho e izquierdo. Estas últimas ramas son las que van a hacer contacto con las células de Purkinje y de esa manera se estimulan las células musculares de los ventrículos y se produce la contracción de los ventrículos. Estimados alumnos, con esto hemos dado fin a la clase de sistema cardiovascular. Espero que les haya sido de utilidad y los incitamos a leer los libros de textos y completar el estudio durante el desarrollo del trabajo práctico.